Visitamos ahora uno de los monasterios más emblemáticos de Castilla y León. Data del año 1181 y está declarado como bien de interés cultural. El interior es realmente sorprendente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Madre Mari Carmen? Encantada. Muy ¿Cómo bien, están? muy bien. La veo Aquí muy bien estamos. acompañada. Sí. Hola. Es Esther. Es postulante del monasterio Ajá. y una futura monja del monasterio, por lo tanto. Y este es un monasterio que no se entendería sin ustedes, las religiosas, sin la espiritualidad. Evidentemente, el monasterio es por y para una comunidad monástica, que es la que da sentido y valor a la arquitectura, al arte, a la historia. Sin una comunidad no se entiende el porqué y el para qué de las estancias, y el porqué y el para qué de la construcción, y no tiene sentido y no se puede entrever qué es lo que quieren decir las piedras, los espacios. Rezuma una espiritualidad, concretamente en este caso la espiritualidad cisterciense, y eso es un poco lo que manifiesta el hecho de que haya una comunidad. Datado en el año 1181, es un monasterio muy antiguo. Sí, del siglo XII, plena Edad Media. ¿Por qué es realmente importante? Pues porque ha habido continuidad de la vida monástica desde entonces hasta aquí. La abadesa doña Mencía se quedó viuda muy joven, tendría unos 18 años cuando se quedó viuda, y decidió poner su fortuna, todos sus bienes, para construir este monasterio. Ella sintió la vocación después de la muerte de su marido y quiso ponerla en obra. Y vivió muchos años en este monasterio como abadesa y como monja, y yo creo que realizó su vocación y fue feliz. Y todo eso ha dado en el tiempo una continuidad de siglos que se ha vivido esa espiritualidad cisterciense, y eso es lo que hace que este monasterio esté vivo y siga siendo hoy lo que es una casa de Dios. ¿Cuántas religiosas viven actualmente en este monasterio? Pues en estos momentos estamos 13. Cuento la postulantilla. ¿Cómo es la vida aquí de ustedes, de las religiosas? Pues es una vida sencilla y humilde, como toda vida cisterciense. Estamos pues el día al día siguiendo el equilibrio que nos marca la regla de San Benito entre el trabajo y la oración. Tiempo para el trabajo, tiempo para la oración, y ese equilibrio humano es lo que hace que la persona pueda realmente sentirse feliz, sentirse realizada, porque no podemos romper las dos facetas del hombre, el espíritu y la materia. El hombre es las dos cosas y solamente la unidad de las dos nos hace felices. En el momento en que decimos que el espíritu no vale para nada y en el momento que decimos que el cuerpo no existe, nos equivocamos. Y creo que en la historia ha habido esos dos errores, y no. El hombre es una unidad y no podemos ni ignorarlo ni negarlo, sino asumirlo y vivirlo en unidad. Bueno, pues ahora os vamos a explicar un poquito las estancias que tiene el monasterio, qué sentido tienen, su historia y lo que contiene cada una, para que podáis entender un poco mejor el sentido de las cosas. Voy a ceder la palabra a Esther, que es postulante de nuestro monasterio. Ella es medievalista y nos va a explicar un poco qué es lo que hay en la estancia y un poco su contexto histórico. Bueno, nos encontramos ahora mismo en La Cilla, es la antigua bodega del monasterio, y es muy interesante porque arqueológicamente es muy importante conocer bien esta dependencia, ¿no? Tenemos aquí el área de enterramientos que salió a la luz en unas excavaciones de aproximadamente hace 10 años, y es uno de los grandes hallazgos de este monasterio porque puede ser anterior a su construcción. Es decir, luego este espacio se reutilizó como bodega o cilla, que era donde almacenaban los víveres, y el espacio fue reformado en sucesivas etapas. Las últimas reformas que dieron lugar a la estructura que contemplamos tuvieron lugar en el siglo XVII-XVIII aproximadamente.
y es muy interesante también porque a través de esta dependencia se introduce el agua en el monasterio, en esa esquina de allí. También podemos observar marcas de cantero que dejaron en torno a la estancia, por ejemplo aquí tenemos una, y por todo el techo, por toda la bóveda de cañón. Están las piedras numeradas. Eso es. Hay de dos tipos, las hay con letras, que bueno, cada cantero tenía su signo para luego contabilizar todo el trabajo que habían realizado y recibir el pago en función de lo que hubieran hecho, y las hay también con números, también supongo que tendría cada uno su número. El área de enterramiento que se dejó in situ, es decir, así es como salieron las excavaciones, es también muy interesante para los visitantes porque es muy raro ver un área de excavación más o menos entera, ¿no? Como puede ser esta. Además, las tumbas, que como he dicho están en su posición original, estaban orientadas de forma especial y el cuerpo se colocaba boca arriba, es decir, en decúbito supino, puesto que se consideraba que el alma ascendía al cielo a través de la boca. Entonces, bueno, de esa manera facilitaban esa salida. Además, en esta habitación es muy interesante la colección de objetos etnográficos que se conservan en el monasterio, que están además en muy buen estado, como por ejemplo la colección de romanas o el trillo que tenemos a nuestras espaldas, o bien pues todo el conjunto de cribas, de palas, la reja de locutorio. La verdad es que está también muy bien para las visitas. Permite hacerte una idea de la continuidad de la vida monástica a lo largo de todos estos siglos. Y el claustro del monasterio es espectacular, medieval. Totalmente, del siglo XIII puro y duro. Está fenomenal. Además, bueno, destacan las arquerías con los arcos ligeramente apuntados, pero bueno, eso ya lo vamos a explicar posteriormente. Y ahora vamos a la sala capitular, que también es una de las estancias más importantes por su función. Pues aquí se reunía la comunidad para la celebración del capítulo, para la lectura de la regla de San Benito y los asuntos de mayor relevancia del monasterio. Se sentaban alrededor por orden e importancia, por orden de llegada al monasterio e importancia. Y bueno, aquí tenemos la tumba de la fundadora, doña Mencía López de Haro. Era hija del alférez del rey, señor de Vizcaya, Lope Díaz I de Haro, y bueno, nació en torno a 1154, quedando viuda, como ha dicho la madre, muy joven, a los 18 años. Decidió posteriormente construir este monasterio, es decir, realizar su propia fundación, pues aunque sus padres habían fundado el monasterio de Cañas, ella debió sentir una fuerte vocación al quedarse viuda y debió preferir fundar su propia casa cisterciense, que era la orden que en ese momento tenía mayor peso religioso. Monasterio cister, que como buen monasterio cister no puede introducir motivos motivos figurados, y el 100% del monasterio son motivos vegetales, pero en él podemos ver la grandísima calidad escultórica del taller que trabaja en el edificio. Por ejemplo, estamos en la entrada de la sala capitular y, si os fijáis, podéis ver pues como la típica apertura, ¿no?, de una puerta de entrada con dos ventanas a los lados, pues tiene unos capiteles en la zona central, un haz de capiteles de 9 capiteles en la parte central, que, si nos fijamos, están hechos de un único bloque de piedra. Es decir, los 9 capiteles están hechos de un único bloque de piedra. Es algo realmente genial, es decir, tienes que ser muy buen escultor, tienes que ser un tipo excepcional para hacer algo de tan grandísima calidad, ¿no?
Podemos hacer el juego de acercarnos. Yo estoy muchas veces mirando el truco, a ver si hay truco, a ver si no hay uno, hay dos o tres, y al menos nunca lo he encontrado, ¿no? Pero pues nos indica que la gente que trabaja, los canteros que trabajan aquí, también trabajan posiblemente en las claustrillas de las huelgas reales de Burgos, es un equipo de canteros de lo mejorcito. O otro ejemplo, pasamos hacia la sala capitular y bueno, la bóveda que cubre esta sala capitular es realmente excepcional. Tienes que ser muy buen, pongamos nombres actuales, arquitecto, ingeniero, para cubrir con una única bóveda, en este caso de 8 partes, de una bóveda de crucería de 8 partes, pues un espacio tan grande, una de las más grandes que yo conozco a día de hoy. Tienes que ser un prodigio desde el punto de vista técnico para hacer algo así. Pero bueno, podríamos pensar que es una bóveda ya que está lindando con el gótico, efectivamente, pero es que hacer una bóveda, podemos decir, de crucería, pero con arcos de medio punto, es decir, realmente soberbios. Es decir, la gente que trabaja aquí, los canteros, el maestro de fábrica, son personajes de una calidad artística, me arriesgo, de lo mejorcito que se está trabajando a nivel europeo. Y estamos en el claustro, digamos, en el claustro del románico del norte de Palencia. Es uno de los claustros más espectaculares del románico, fijaros qué imagen. Un claustro de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y un claustro que conserva 3 de sus 4 pandas, de sus 4 galerías románicas. Digamos que podéis ver aquí las columnas tan espectaculares, con esta imagen tan bonita, ¿no? Si miráis entre las columnas veis hay una imagen excepcional. Los capiteles, como decíamos antes, todos vegetales. Sí, además este claustro conserva la distribución original propia de todos los monasterios, o casi todos, de la orden cisterciense. Bueno, estamos delante de uno de los iconos de San Andrés de Arroyo. San Andrés de Arroyo tiene muchos iconos, la sala capitular, el claustro en general, pero quizá uno de los más conocidos es la famosa columna. Esta columna que, bueno, es la manera de solucionar el espacio cuadrangular o el fin cuadrangular del claustro, y aquí lo solucionan con una columna realmente excepcional. Hay dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera, vuelvo a decir, la grandísima calidad que tienen estos canteros. Hay que ser muy buenos para hacer algo similar a esto, ¿no? Fijaros en la columna, sobre todo fijaros en el capitel, con esa labor de filigrana, realmente fantástico, y que nos desmonta un mito, ¿no? Que a veces el románico solo es el sota, caballo y rey, es decir, arcos de medio punto, columnas lisas, ¿no? El románico también es algo mucho más rico, depende de la calidad que tienen los canteros a la hora de trabajar. La fuente del claustro es una de las joyas del monasterio. Está construida tapiando la antigua puerta de entrada a la Cilla, que es original del monasterio, y bueno, se construyó tras una inundación muy importante que hubo en 1379, es decir, en el siglo XIV. Es importante también porque contiene numerosas piezas románicas reutilizadas, como la celosía, que es uno de los motivos estilísticos más interesantes del monasterio porque no tiene inicio ni fin, o sea, no tiene un comienzo y un final, es todo un laberinto, y eso es el símbolo de la divinidad, es decir, que es eterno, no tiene principio ni fin. Posteriormente, bueno, comprobamos la concha, también románica, y el mascarón en la parte inferior, que hay algunos autores que dicen que puede ser prerrománico. Entonces, bueno, vemos un conjunto de piezas reutilizadas en la fuente. Otra de las joyas de San Andrés de Arroyo, otra más, digamos, es la iglesia. Y la iglesia recoge un concepto bastante interesante en lo que es el cister, que es la austeridad. Si
si os fijáis, es una iglesia austera, realmente es una iglesia que no tiene decoración superflua, es decir, es un edificio espectacular, con la típica cabecera cister, ¿no? Una cabecera principal o un ábside principal, en este caso ectopartito, con dos ábsides laterales con cabeceras rectas, ¿no? Y ahora pues continuamos nuestra ruta por el Románico Palentino. Llegamos a Santa Eufemia de Cozuelos y tenemos el privilegio de contar con María, que es una de las mayores conocedoras de este lugar desde el punto de vista histórico, porque nosotros siempre decimos que las iglesias son un testimonio de un pasado y en este caso Santa Eufemia tiene una gran historia que ella nos va a contar. Esta iglesia tiene, lo más importante que tiene esta iglesia con relación al románico es que reúne todas las corrientes del románico palentino en un único edificio, que eso ya os lo contarán después. Esta iglesia es abandonada, o este monasterio es abandonado por orden de Isabel la Católica en el año 1502, la comunidad de frailas se traslada a la ciudad de Toledo y este monasterio se queda vacío, abandonado, con un administrador que en la distancia va cobrando las rentas económicas. Los edificios se van deteriorando, pero sucedió una cosa muy afortunada, y es que un año antes de efectuarse el traslado, y porque probablemente nadie lo sabía, se retejó por completo toda la iglesia, y eso permitió que la iglesia como edificio sufriera muy pocos deterioros, y por eso se ha conservado también. El resto de los edificios monásticos fueron desapareciendo con el paso del tiempo, y en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la Orden Militar de Santiago decide cambiar estas tierras que ya les quedaban tan lejos de Toledo, que para administrarlas, pues la verdad es que no lo tenían fácil, por otras tierras cerca de Toledo. Un poco después tiene lugar la amortización de Mendizábal y claro, a las frailas santiaguistas lo que se le desamortiza son las tierras de Toledo, pero esto ya formaba parte de una propiedad privada. Y unos años más tarde la familia Bustamante compra esa propiedad, que era una finca de labor con una fábrica, que sería todo este edificio nuevo de aquí, a esos antiguos propietarios. Y desde entonces hasta ahora, pues lo cuidamos y lo queremos y lo abrimos para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Como contábamos, el único resto que queda del antiguo monasterio sería la iglesia y ahora mismo nos encontramos en la parte del claustro. Es esta explanada sobre la que estamos y la puerta que está justo detrás mío sería la puerta que comunicaría con ese claustro. Una de las puertas más espectaculares de esta iglesia, que recoge un poco todo lo que hemos visto en San Andrés de Arroyo, puesto que en estos momentos está trabajando ese foco artístico que va a verse plasmado también en esta portada y donde vemos ese trabajo de trépano del que nos hablaba César, que es posible, ¿no?, gracias a la maestría de los canteros y de la piedra con la que están trabajando. Y una cosa muy curiosa, y es que en San Andrés de Arroyo, como muy bien nos comentaban, el cister prohibía la decoración vegetal y aquí tenemos un fantástico capitel de unas arpías que rompe un poco con esa idea y que nos sitúa en un nuevo concepto. Pues ahora vamos a pasar al interior de la iglesia de Santa Eufemia, como decía, el único resto de ese monasterio.
Estamos ya en el interior de la iglesia de Santa Eufemia y, como muy bien nos contaban antes, nosotros vemos un edificio de principios del siglo XII, pero antes, en este mismo lugar, se ubicó una pequeña iglesia, y restos de esa antigua edificación son elementos que se han integrado en el nuevo edificio, como canecillos que podemos observar en la parte de fuera, o como, por ejemplo, relieves, elementos como el cordero que tenemos en la parte del crucero, que formarían parte de ese edificio. Como muy bien nos contaba María, cuando avanza el tiempo y debido a un desarrollo económico crece y que realizan una nueva iglesia, que es la que podemos ver a día de hoy, en la que podemos diferenciar tres fases constructivas: la cabecera, que sería el elemento principal, ¿no?, por donde se comienza, la parte del crucero, que nos recuerda sobre todo un poco a todo lo que se realiza en el Camino de Santiago, como en Fromista, y luego la fase final, que sería la parte ya de la nave, muy enlazada con lo que veíamos en la iglesia de San Andrés de Arroyo, muy en la línea del Císter, con un predominio de la decoración vegetal y de esas líneas puras, ¿no?, que tanto gustaba en las edificaciones del cercano monasterio de San Andrés de Arroyo. Nos encontramos en la iglesia de San Juan Bautista de Moarbes de Ojeda, uno de los ejemplos más característicos del que denominamos románico rural de la zona norte de Palencia. Esta iglesia es conocida sobre todo por su espectacular portada, que luego ya pasaremos a comentar, y por el color rojizo de su piedra, que le da ese toque diferente. Color que incluso impactó al mismo Miguel de Unamuno, que pasó por estas tierras y que quiso dejar muestra de la espectacularidad de este edificio, que nos permite ver el trabajo, pues, de esos canteros que están en estos momentos desarrollando su arte en los monasterios cercanos que ya hemos visto de San Andrés de Arroyo y Santa Eufemia de Cozuelas. Moarbes es uno de los mejores ejemplos del románico palentino, de por qué es su importancia, por qué destaca tanto el románico palentino. Para mí, una de las claves del románico palentino es lo que hace es fusionar los dos grandes corrientes escultóricas de finales del siglo XII, que son las que se producen en San Andrés de Arroyo y en Santa María la Real, dos grandísimos artistas, arquitectos, canteros, es decir, dos de los grandes. Pues lo que se produce es aquí el mundo rural, o sea, los canteros locales de esta zona aprenden de los grandes avances que han hecho estos grandes personajes, y lo que hacen es auténticas maravillas escultóricas, pero en iglesias rurales, en iglesias sencillas. Y de ahí nos encontramos una iglesia como Moarbes de Ojeda. Moarbes de Ojeda está emparentada, es hija directa de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Es decir, Santiago de Carrión de los Condes, donde trabaja uno de los grandes maestros del románico, produce un antes y un después en todo el románico. Pues digamos, los canteros que se han ido formando alrededor de este gran personaje son los que llegan a Moarbes, por ejemplo, a Vallespinoso, a Rebollo de la Torre,
y empiezan a hacer auténticas maravillas escultóricas como la que vemos aquí. Y lo que vemos es un, digamos, traspaso al mundo rural de lo que se ha innovado en Santiago de Carrión de los Condes, destacando, como podemos ver aquí, el maravilloso friso en el que está Cristo en Majestad con los 12 apóstoles. Y además, entre los capiteles también podemos destacar cómo vemos escenas alusivas al mundo cotidiano, como podemos ver los músicos, las bailarinas en un, digamos, muy sexy movimiento, digamos que escenas que también proceden de Santiago de Carrión de los Condes. Pero insisto, una de las grandes claves del románico del norte de Palencia es cómo los canteros locales, firmados con nombres como Juan de Piasca, el maestro Miguel, se han formado junto a los grandes maestros que trabajan en grandes sitios y que llevan todos esos grandes avances y además con una calidad impresionante al mundo rural, haciendo edificios con una calidad espectacular en pequeños puntos rurales. Es decir, una calidad escultórica que está por encima de pequeñas iglesias de otras regiones. Como ya hemos visto, la portada de Moarbes es espectacular, mucha gente se queda fuera y no entra en el interior, y el interior custodia una de las pilas más interesantes del románico palentino, que es esta que tengo detrás mío. La pila en origen estaría situada justo al final de la nave, pero debido a problemas de humedad se movió de sitio y en ese movimiento empezó a romperse, y por eso lo que vemos a día de hoy está restaurado, sobre todo la parte superior, que ha perdido la mayor parte de las cabezas. Como digo, es curiosa, sobre todo por las figuras que aparecen. Sería una copia de lo que veíamos fuera, Cristo en Majestad rodeado de los apóstoles, pero nos sobra un personaje que no se ha sabido muy bien identificar. Hay algunos estudiosos que hablan de la posible presencia del cantero que talla la pila, del donante o incluso de la Virgen María acompañando la escena.